Bienvenido a Agentes Inmobiliarios de Marple. Esta noche, seguimos a la señorita Marple hasta el juego jugado en el corredor de mármol. Un juego trágico, una sala de mármol y un secreto esperando ser revelado. Estás escuchando tarde en la noche o mientras tomas el té por la mañana. Ahora, enciende una vela, ponte cómodo y deja que comience el misterio. El pasillo de mármol de la mansión Marchwood resplandecía bajo la luz de las lámparas de cristal. Pulidas como un espejo, las pálidas baldosas reflejaban el brillo de los vestidos y los zapatos lustrados, mientras los habitantes de St. Mary Mead se mezclaban con sus anfitriones. Los Marchwood, deseosos de restaurar la posición social de su familia, habían invitado a medio condado a una noche de música, cena y lo que, con optimismo, llamaban una celebración de la unidad. Para la mayoría era una excusa para echar un vistazo a la imponente casa, recientemente restaurada tras años de abandono. El aroma a cera para pulir flotaba en el aire, mezclados con el tenue perfume de las rosas de invernadero dispuestas en altos jarrones de cristal. Los invitados murmuraban admiración ante los retratos con marcos dorados y el techo abovedado, y sus susurros resonaban suavemente contra la piedra. En el centro de todo se encontraba Lady Marchwood, una mujer imponente con una mandíbula severa, suavizada solo por sus perlas. Apretaba una copa de champán con aire de cortesana. Su esposo, el coronel Marchwood, parecía menos tranquilo, prefiriendo permanecer rígido junto a la chimenea, como si aún estuviera en un desfile. Entre la multitud, uno podría no haber notado a una dama de pelo blanco con un modesto vestido gris, contenta con una silla contra la pared. La señorita Jane Marple observaba con su habitual aire de gentil indiferencia, con su bolsa de tejer a sus pies. Había sido invitada, en cierto modo, como una idea de último momento, la sobrina de Lady Marchwood, quien afirmaba que sería simplemente demasiado encantador tenerla. A la señorita Marple no le importó. Pocos la notaban, y eso era precisamente lo que ella prefería. El pasillo bullía de charlas. El señor Lionel Tresider, el abogado, hablaba demasiado alto sobre asuntos de sucesiones. La señorita Beatrice Haviland, viuda y aficionada al chismorreo, se acercaba a cualquiera que quisiera escucharla. Un joven pianista, Edward Somers, se preparaba para tocar más tarde. Esa noche su nerviosismo se delataba en la forma en que jugueteaba con sus gemelos. Y al fondo rondaba Clara Marchwood, la hija del coronel, con expresión ansiosa bajo un peinado por lo demás perfecto. Luego vino el brindis. El coronel Marchwood carraspeó y levantó su copa. Por un nuevo comienzo, dijo con la solemnidad de una orden militar. Las copas chocaron, se intercambiaron sonrisas, y entonces, justo cuando el pianista dio las primeras notas de un vals, el refinado ambiente festivo se hizo añicos. Se oyó un grito agudo, resonante y lleno de terror. La multitud se arremolinaba hacia el otro extremo del pasillo de mármol. Allí, junto a uno de los altos ventanales tapizados de terciopelo, yacía un hombre. Su smoking estaba arrugado y su rostro se contrajo por la sorpresa. Una copa de champán medio vacía rodó de su mano inerte, derramando un reguero de centelleo por el suelo. «Cielos, es el señor Elwood», gritó Beatrice Haviland. En efecto, era Henry Elwood, un próspero comerciante recién establecido en el distrito, cuya repentina riqueza era objeto de muchos rumores. Sus ojos miraban fijamente el techo pintado, con una mancha carmesí extendiéndose por la pechera blanca de su camisa. El coronel Marchwood gritó pidiendo orden, pero los invitados murmuraron, frenéticos y confusos. Algunos afirmaron no haber visto nada. Otros juraron que se había recuperado perfectamente hacía apenas unos minutos. Y durante todo aquello, la señorita Marple permaneció inmóvil, sin tocar su labor de punto. Sus ojos, pálidos y apacibles,
Recorrieron fugazmente las relucientes baldosas del pasillo, como si observaran algún pequeño pero revelador detalle que nadie más había pensado ver. Las semillas de la verdad ya habían comenzado a agitarse en su mente. La conmoción por el repentino colapso del señor Elwood persistía en el aire puro de Marchwood Manor, mucho después de que su cuerpo fuera sacado del corredor de mármol. Los invitados se abrazaban en grupos, susurrando con el fervor de las abejas que se despiertan de su colmena. Las risas de la noche se apagaron al instante, reemplazadas por susurros que se extendían desde el gran salón hasta los carruajes que llevaban a los aldeanos de regreso a sus casas. A la mañana siguiente, el pequeño mundo de St. Mary Mead bullía de chismes como si el asesinato hubiera ocurrido en cada hogar. La señorita Beatrice Haviland no perdió tiempo en llevar la historia a la calle principal. A media mañana estaba instalada en la panadería de la señora Price, rodeada de panes frescos, y un público absorto compuesto por 2 costureras y la encargada de correos. Se inclinó sobre su té en voz baja para mayor impacto, pero lo suficientemente alta como para que toda la tienda la oyera. Yo estaba allí, ¿comprende? Lo vi con mis propios ojos. El señor Elwood, pálido como un pergamino un momento y en el suelo al siguiente. Veneno. Recuerden mis palabras. Un hombre no se pone rojo de ira sin veneno. La señora Price negó con la cabeza, sacudiéndose la harina de las manos. Quizá fue su corazón, Beatriz. Dicen que no era joven, ni muy dado a la moderación en sus hábitos. ¿Corazón? Beatriz se burló. Tonterías. Estaba a menos de 3 metros. Y si hubieras visto la expresión de Lady Marchwood, sabrías que era algo más que una constitución débil. Parecía que quería que la tierra se la tragara entera. Afuera la historia corría de un vecino a otro. En la frutería se supo que el señor Elwood había caído tras alzarle la voz al coronel. Para cuando el jardinero se lo contó al lechero, se decía que habían encontrado a Elwood con una nota en el bolsillo, aunque tal nota no existía. La especulación creció más rápido que la hiedra en el muro de una iglesia, entrelazando sus zarcillos con cada conversación. Mientras tanto, la señorita Marple se sentaba tranquilamente en su jardín de The Old Vicarage Lane, con una taza de té a su lado y su labor de punto en el regazo. Escuchaba atentamente a su doncella Florence, quien le contaba las últimas noticias que le había traído su prima de la carnicería. Florence tenía los ojos muy abiertos, con una expresión de importancia. Dicen que el señor Elwood guardaba secretos, señora, que amasó su fortuna de forma cuestionable. Un hombre dijo que había estafado a sus socios para robarles fortunas. ¿De verdad?, murmuró la señorita Marple, mientras sus agujas tintineaban suavemente. He notado que la gente suele estar muy dispuesta a asumir que la riqueza repentina debe ser ilícita. Les evita la molestia de sentir envidia. Sus ojos brillaron levemente, aunque no levantó la vista de la lana pálida que lentamente se transformaba en un calcetín impecable. Aún así, es curioso. En ese preciso instante, los Marchwood permanecían encerrados tras las altas puertas de su mansión. El coronel Marchwood había hablado con dureza la noche anterior para mantener el orden, pero en el círculo familiar la situación era menos contenida. Clara, su hija, temblaba al confesarle a su prima Emily en una carta que luego dejaría sin enviar: «Todo ha salido terriblemente mal». Mi padre insiste en que la muerte del señor Elwood fue una trágica desgracia, pero yo presiento que hay algo más. Estaba furioso esa misma noche, estoy seguro, y Lady Marchwood no miraba a nadie a los ojos. No sé qué pensar. En la taberna Lamb and Crown, los hombres del pueblo lo comentaban con solemne entusiasmo, tomando pintas. Lionel Tresider, el abogado, fumaba su pipa mientras dictaba sentencia. Eran negocios. Elwood tenía enemigos, sin duda. Dinero nuevo, enemigos nuevos. Probablemente se equivocó de hombre en Londres, y aquí le pasó factura.
Golpeó la pipa contra la chimenea. Créeme, todo se reducirá a dinero. ¿Pero por qué en Marchwood Manor?, preguntó el señor Pritchard, el herrero, apoyado en la barra. Si alguien quería acabar con Elwood, ¿por qué no en una calle tranquila de noche? ¿Por qué antes que en medio condado? Tal vez, reflexionó Lionel, porque el asesino quería que todos lo vieran. Ese comentario repetido por la esposa del camarero a su hermana y luego transmitido a la esposa del tendero desató nuevas especulaciones en el pueblo. ¿Quién querría hacer una declaración tan pública? ¿Quién saldría ganando con la dramática desaparición de Elwood? Para la señorita Marple no eran las conjeturas ruidosas lo que le interesaba, sino los detalles más sutiles y discretos. La criada Florence había mencionado que Clara Marchwood fue vista llorando cerca del tocador poco antes del brindis. Un comentario casual de la encargada de correos sugería que Edward Somers, el joven pianista, lucía desesperadamente pálido incluso antes de comenzar su actuación. Y Beatrice, a pesar de todos sus adornos, había insistido en que Lady Marchwood evitará mirar a su esposo en los momentos posteriores a la caída de Elwood. Nada de esto por sí solo significaba mucho. Sin embargo, la experiencia de la señorita Marple le había enseñado que el comportamiento humano, como las puntadas de punto, formaba un patrón si se observaba con suficiente paciencia. Por la tarde, el alguacil del pueblo, el inspector Graves, se dirigió a la vicaría para hacerle una visita cortés a la señorita Marple. Era un hombre serio, cauteloso para no parecer demasiado crédulo. «Tengo entendido que estaba usted presente, señorita Marple», dijo, quitándose el sombrero en la sala de estar. «Si nota algo fuera de lo común, me gustaría saberlo». La señorita Marple le sirvió el té con afabilidad. «Fuera de lo común. En estas reuniones, inspector, todo es fuera de lo común. La gente hace y dice cosas que jamás se atrevería en su propia sala de estar». Pero quizás hizo una pausa delicada. Podría preguntar quién sirvió la copa del señor Elwood. Estos pequeños gestos a menudo nos dicen más de lo que creemos. El inspector frunció el ceño pensativo, anotando la nota. Estaba acostumbrado a seguirle la corriente a las sutiles insinuaciones de la señorita Marple, y la experiencia le había demostrado que no era prudente ignorarlas. Aún así, no estaba listo para compartir sus propias sospechas. Para él, la escena tenía todos los ingredientes de un caso sencillo: una muerte repentina, un probable envenenamiento y más de una persona con motivos para detestar al próspero, pero impopular Henry Elwood. Esa noche, al caer el crepúsculo sobre el pueblo, las lámparas parpadeaban en las ventanas de las cabañas y los chismes no cesaban. Cada familia contaba la historia de nuevo, reinterpretada y matizada por sus propios miedos, envidias o esperanzas. La carnicera declaró que Elwood había estado involucrado en una aventura clandestina. El maestro insistió en que se trataba de política, que Elwood tenía enemigos entre los inversores extranjeros. Incluso la esposa del vicario, habitualmente un modelo de moderación, admitió a la señorita Marple que sentía una terrible inquietud cada vez que recordaba la mirada en los ojos de Lady Marchwood. La señorita Marple sonrió levemente, doblando su labor de punto sobre su regazo. «Naturaleza humana, querida», dijo en voz baja. «Cuando ocurre una tragedia, todos prefieren una historia que confirme lo que ya creen. Pero la verdad rara vez es tan complaciente». Sus palabras flotaban en el aire cada vez más oscuro, serenas pero seguras. Su mente ya estaba uniendo hilos que otros habían descartado como charlatanería. El pueblo, inquieto y convencido de sus múltiples teorías, apenas había comenzado a tejer su tapiz de sospechas. Sin embargo, la señorita Marple, con su mirada dulce y sus manos firmes, observaba pacientemente la puntada suelta que lo desenredaba todo. La mañana siguiente amaneció con una pesadez inusual en St. Mary Mead. El pueblo no despertó con el alegre ritmo del tintineo de las botellas de leche,
ni con el lejano sonido de las tijeras de jardinería, sino con el eco de preguntas sin respuesta. El repentino y violento fin de Henry Elwood se cernía sobre la comunidad como una nube de tormenta, y a su sombra, las rutinas cotidianas se sentían extrañamente perturbadas. Los vecinos se saludaban con la cabeza en el callejón con mayor solemnidad de lo habitual, como temerosos de que incluso una charla trivial revelara algo incriminatorio. El inspector Graves, de complexión robusta y carácter metódico, inició sus indagaciones con la diligencia práctica que se esperaba de él. Esa mañana, él y sus agentes recorrieron de nuevo el pasillo de mármol de Marchwood Manor. La luz del sol que se filtraba a través de los altos ventanales otorgaba a la escena una extraña tranquilidad, como si se burlara del siniestro drama que allí se había producido. Graves examinó las baldosas con atención, con la mirada fija en las manchas de champán que aún marcaban el suelo. También quedaba un leve rastro de la mancha carmesí, fregada a toda prisa, pero aún no desaparecida. En la mesa del desayuno de la mansión, los Marchwood estaban sentados, rígidos, como tallados en madera. Lady Marchwood hablaba poco, sorbiendo el té con una mano que temblaba justo lo suficiente como para hacer tintinear la cuchara. El coronel estaba irritable y le gritaba a la criada cuando ésta olvidaba calentar la leche. Clara, pálida y demacrada, apenas tocaba su plato. «No veo por qué hay que hablar de ello sin parar», murmuró Lady Marchwood al fin. «La muerte del señor Elwood fue una terrible desgracia. La policía sacará sus propias conclusiones». El coronel Marchwood gruñó. «No fue ninguna desgracia, Margaret. El hombre fue abatido. Eso está claro. Veneno, sin duda. La única pregunta es quién lo administró». Volvió la mirada hacia Clara, quien se encogió bajo el peso de sus ojos. «Y cuanto antes se resuelva, antes podrá esta casa recuperar la respetabilidad». Clara se disculpó poco después, apretando el pañuelo con fuerza mientras subía las escaleras. La mirada de Lady Marchwood la siguió con algo indescifrable miedo, quizás, o arrepentimiento. Sin embargo, no dijo nada. El inspector Graves visitó a Lionel Tresider más tarde esa mañana, pues un abogado solía ser útil para esclarecer los hechos sobre el difunto. Tresider lo recibió en un ordenado estudio forrado con volúmenes encuadernados en cuero. «Henry Elwood», comenzó el inspector, «¿lo conocía usted profesionalmente?» Tresider se ajustó las gafas. «Solo de pasada. Me consultó una vez sobre una pequeña transacción de tierras, aunque finalmente se encargó del asunto en otra empresa. Era un hombre al que le gustaba parecer independiente. Demasiado independiente, si me preguntas. Sus negocios estaban envueltos en misterio, aunque no podría decir cuánto eran realidad y cuánto invención. Había rumores. Claro que siempre los hay cuando las fortunas aparecen de la noche a la mañana». «¿Susurros de qué?», insistió Graves. «Que había dejado atrás negocios dudosos en Londres, que había traicionado a ciertos socios, que era un hombre ambicioso y poco paciente con quienes frenan su progreso». Tresider hizo una pausa. «Pero debo recalcar, inspector, que los chismes crecen rápidamente en nuestra parte del mundo». Mientras tanto, la señorita Marple pasó la mañana caminando lentamente por los callejones del pueblo, protegida del sol por su modesta sombrilla. Para quienes pasaban parecía simplemente una amable anciana que salía a tomar el aire. Sin embargo, su mirada era penetrante y se posaba en cada persona con la que se cruzaba con una atención serena. En la oficina de correos se detuvo el tiempo justo para oír al cartero quejarse de que Edward Somers, el pianista, no había recogido sus cartas de la mañana. «Parecía estar fatal anoche», le dijo la cartero a un cliente, como si supiera que algo terrible iba a suceder. En la frutería, la señorita Marple escuchó otra especulación. La esposa de un granjero insistió en haber visto a Clara Marchwood susurrándole al señor Elwood en el jardín apenas 2 días antes. Su conversación parecía tensa. «Y si me preguntan»,
añadió la mujer, bajando la voz dramáticamente. La joven no le estaba agradeciendo su amabilidad. La señorita Marple asintió suavemente, sin hacer comentarios. Desestimar tales comentarios de plano los silenciará, alentarlos y los distorsionar aún más. Era mejor dejar que las palabras fluyeran libremente, observando lo que permanecía constante y lo que cambiaba de boca en boca. Sabía que la memoria humana era como una colcha de retazos irregular, a veces deshilachada, pero que aún así contenía patrones. Por la tarde, el inspector Graves había elaborado una lista de nombres. Clara Marchwood, Lady Marchwood y Edward Somers figuraban de forma destacada, junto con Lionel Tressider e incluso Beatrice Haviland, quien había estado más cerca de Elwood cuando se desplomó. El inspector aún no veía ni una sola línea clara, pero presentía que más de uno de ellos tenía un motivo que valía la pena investigar. Decidió comenzar su interrogatorio en serio al día siguiente. La señorita Marple, sin embargo, trabajaba de otra manera. Esa noche recibió a su querida amiga, la señora Bantry, para tomar el té. Sentada entre las rosas de su jardín, la señora Bantry le contó todo lo que había oído de una prima que también había asistido a la reunión de Marchwood. Dicen que el señor Elwood había estado cortejando a Lady Marchwood, dijo con los ojos abiertos de alegría. Halagos, pequeños regalos, ese tipo de cosas. Quizás pensaba engrandecerse uniendo a la familia. Margaret Marchwood no es tonta, por supuesto, pero tal atención pudo haber causado tensión en la casa. La señorita Marple bebió su té a sorbos. En efecto, la ambición suele ser más inquietante que la hostilidad manifiesta. Cuando una persona se esfuerza demasiado, suele inquietar a quienes sienten su posición amenazada. Colocó la taza con cuidado sobre el platillo. Me pregunto, sin embargo, si el pobre señor Elwood se dio cuenta de lo frágil que se había vuelto el tejido de ese hogar. Sus palabras no transmitían malicia, solo una observación silenciosa. Aún así, la señora Bantry se inclinó, intrigada. ¿Crees que la familia tiene algo que ver, Jane? Creo, dijo la señorita Marple en voz baja, que las familias, como los pueblos, no son tan diferentes de tejer. Un hilo suelto puede parecer trivial, pero tiene la capacidad de desenredarlo todo si se tira justo ahí. Al caer el crepúsculo de nuevo sobre St. Mary Mead, la atmósfera se llenó de expectación. El inspector Graves se dispuso a citar a sus primeros testigos para interrogarlos. Los aldeanos afinaron sus relatos, cada uno decidido a hacer el que más había notado. Y la señorita Marple, sentada junto a su ventana con su labor de punto, reflexiona atentamente sobre los fragmentos que había recopilado el tembloroso semblante de Clara, la palidez nerviosa de Edward, la forma en que Lady Marchwood evitaba la mirada de su marido. Cada uno era una punzada de un patrón que solo ella parecía vislumbrar, aunque el panorama dista mucho de estar completo. La investigación apenas había comenzado, pero el silencioso zumbido de la naturaleza humana ya le hablaba. Y en ese zumbido, aunque débil, la señorita Marple creyó oír los primeros acordes de la verdad. El inspector Graves comenzó su interrogatorio formal a la mañana siguiente, estableciendo sus pesquisas en el salón de Marchwood Manor. El aire en la casa aún era denso, como si las paredes mismas llevaran el eco del derrumbe del señor Elwood. Los agentes se movían con agilidad, tomando notas, mientras Graves permanecía sentado a una mesita con su libreta abierta, con aire firme pero con amabilidad. Su tarea era clara: filtrar la confusa charla y encontrar las primeras piedras de la verdad. Su primera llamada fue para Edward Somers, el joven pianista cuya palidez ya había suscitado comentarios. Edward entró vacilante, con los hombros encorvados como si esperara un reproche. Sus dedos jugueteaban con su pañuelo, delatando nervios que no podía contener. Graves lo examinó antes de empezar. Tenía un compromiso para tocar anoche, señor Somers. Dígame, ¿conocía bien al señor Elwood? Edward negó con la cabeza rápidamente.
No muy bien, inspector, pero fue generoso conmigo. Se ofreció a patrocinar mis clases en Londres. Dijo que veía en mí un futuro prometedor. Fue muy amable. Le temblaba la voz al hablar. No tenía motivos para desearle mal. Ninguno en absoluto. Aún así, te veías mal incluso antes de tocar el piano, dijo Graves con firmeza. Varios lo comentaron. ¿Por qué? Edward se sonrojó, mirándose los zapatos. Estaba nervioso. Era mi primera actuación ante una compañía tan buena. Apenas podía comer del miedo. Eso era todo. La señorita Marple, invitada por Lady Marchwood a observar, aparentemente como amiga de la familia, pero en realidad tolerada por el inspector debido a su anterior utilidad, observaba atentamente a Edward. Notó la sinceridad en su voz, pero también el sutil brillo en sus ojos cuando se mencionaba el nombre del señor Elwood. Nerviosismo, sí, pero quizás algo más que la tensión de transmitir información que no se atrevía a compartir. Tras la despedida de Edward, llamaron a Lady Marchwood. Entró con dignidad, con porte majestuoso, aunque sus ojos delataban cansancio. Graves la interrogó con suavidad al principio, preguntándole si había visto algo inusual cerca del servicio de champán. Lady Marchwood negó con la cabeza. No, inspector. Todo parecía normal. Creo que el señor Elwood estaba conversando con Beatrice Haviland y luego se unió al brindis. Lo que siguió fue indescriptible. ¿No tuvo usted ningún problema con él, Lady Marchwood?, preguntó Graves. Apretó los labios. ¿Pelea? Claro que no. Era un invitado en mi casa. La señorita Marple, sentada discretamente cerca, observó el leve movimiento de la mano de Lady Marchwood contra la tela de su vestido. Era el tipo de detalle que muchos pasarían por alto, pero la señorita Marple comprendía esas pequeñas traiciones. La dama ocultaba algo, aunque no necesariamente culpa. A menudo, el orgullo o el miedo al escándalo bastaban para silenciar la verdad. El coronel Marchwood lo siguió. Entró con paso rápido, con los hombros erguidos como un soldado que se presenta al servicio. «Se lo diré sin rodeos», el inspector declaró. Elwood era un aventurero, un hombre de dudosa integridad. Ya lo dije antes, le costaba esperar a que ocurriera. ¿Pero asesinato? Eso es otra historia. Quienquiera que lo haya hecho, ha traído la desgracia a mi casa. ¿Estaba cerca de él en el momento del brindis?, preguntó Graves. No directamente. Estaba en la chimenea, pero lo vi caer. Maldito asunto. Su franqueza impresionó a algunos, pero la señorita Marple notó lo que no dijo. No negó su enojo hacia Elwood ni moderó su desprecio. Para alguien menos observador, podría parecer la franqueza de un hombre honesto. Para la señorita Marple era la firmeza calculada de alguien decidido a distanciarse de las sospechas, aunque reconociendo su antipatía. La tarde trajo a Clara Marchwood al salón. A diferencia de sus padres, parecía frágil. Su compostura se rompía con facilidad. Se sentó en el borde de la silla, retorciendo un pañuelo hasta casi romperlo. Graves suavizó el tono. «Señorita Marchwood, ¿habló usted con el señor Elwood en los días previos a su muerte?» Se quedó sin aliento. Por un momento no dijo nada, y su mirada se dirigió rápidamente a Lady Marchwood antes de volver al inspector. Hablé con él. A menudo era amable conmigo. Demasiado amable, quizás. Me sugirió que podría ayudarme si alguna vez deseaba viajar a Londres, pero no había nada inapropiado. De verdad. Graves se inclinó hacia adelante. Algunos dicen que su conversación fue tensa, que parecía angustiado. El rostro de Clara se sonrojó. La gente exagera. No fue nada importante. Le temblaban las manos mientras se alisaba el vestido. «Por favor, inspector, prefiero no hablar más del tema». La señorita Marple la observó con ternura. Había miedo, sí, pero también vergüenza. No la vergüenza de la culpa, sino la de ser expuesta. La señorita Marple había visto a menudo en los jóvenes un deseo de ocultar errores que a otros
les parecían triviales, pero que pesan mucho en la conciencia juvenil. Clara sabía algo, aunque quizá no lo que temía. Al anochecer, el inspector Graves revisó sus notas. 3 nombres destacaban: Edward Somers, cuyo nerviosismo parecía desproporcionado; Clara Marchwood, cuyo secretismo insinuaba algún asunto privado; y el coronel Marchwood, cuyo desprecio por la víctima era evidente. Cada uno tenía proximidad y motivos suficientes para sospechar. Graves se preparó para seguir estas pistas con determinación, convencido de que alguna de ellas revelaría la verdad. En el pueblo, mientras tanto, la especulación no hacía más que agudizarse. En el Lamb and Crown, las voces se alzaban al declarar culpable al coronel Marchwood por su temperamento. En la panadería, Beatrice Haviland juró haber visto a Edward Somers cerca del champán, aunque su relato se volvía más dramático con cada relato. La encargada de correo susurraba sobre el rubor de Clara, mientras que la señora Price insistía en que la propia Lady Marchwood tenía más motivos que nadie para silenciar a un hombre que se entromete demasiado en sus asuntos. La señorita Marple, caminando a casa al anochecer, se dejó llevar por los chismes sin juzgarla. Se detuvo junto a la puerta de un jardín, observando a los gorriones revolotear entre los setos. Siempre es lo obvio al principio, murmuró para sí misma, pero la vida rara vez revela sus secretos con tanta facilidad. Debemos mirar qué se esconde tras las pequeñas cosas que nadie nota, pues a menudo son los hilos que unen todo. Continuó por el sendero, con su bolsa de tejer en el brazo y sus pensamientos entrelazados en silencio. El inspector Graves tenía sus primeros sospechosos, el pueblo tenía sus propias teorías, pero Jane Marple sabía que la verdad aún se escondía en los pliegues del comportamiento humano. Y era su peculiar don ver patrones donde otros solo veían caos. Los días posteriores a la muerte de Henry Elwood vieron a St. Mary Mead sumida en una mezcla de inquietud y ávida especulación. La familia Marchwood permaneció retraída, con las puertas cerradas a los curiosos del pueblo, mientras el inspector Graves proseguía sus pesquisas con mesurada persistencia. Para la mayoría la investigación parecía estar bien encaminada, pero la señorita Marple, con su delicado aire de inconsecuencia, ya había detectado un hilo demasiado sutil para que otros lo vieran. El martes por la mañana hizo una visita a Marchwood Manor con el pretexto de llevar un pequeño frasco de su mermelada de rosa mosqueta para Lady Marchwood. La criada la recibió con reticencia, murmurando algo sobre la aversión del coronel a las visitas. Lady Marchwood la recibió en la sala de estar, pálida pero amable. «Qué amable de su parte, señorita Marple», dijo, aunque le temblaban ligeramente las manos al dejar el frasco a un lado. «Ha sido un asunto terrible». La mirada de la señorita Marple recorrió la habitación con leve curiosidad. Admiró el bordado floral de las cortinas, notó el polvo sobre la repisa de la chimenea y, sobre todo, vio una bandeja con vasos esperando a ser recogidos. Entre ellos había uno, aún ligeramente manchado de lápiz labial carmesí. La mirada de la señorita Marple se detuvo en él solo un instante antes de volver a su anfitriona con una sonrisa amable. «Es imposible imaginar un suceso tan desafortunado en una noche tan espléndida», dijo. «Confío en que lo esté soportando con valentía». Lady Marchwood esbozó una sonrisa, aunque sus ojos se dirigieron una vez a la bandeja de cristal antes de responder. La señorita Marple no hizo más comentarios, pero su mente guardó el detalle en silencio. Al salir de la mansión, se detuvo en el pasillo de mármol. Aunque ya habían retirado gran parte de las pruebas, se inclinó para examinar el suelo donde se había derramado el champán. Su mirada penetrante notó una leve rosadura en las baldosas pulidas, como si alguien se hubiera deslizado con prisa. Era tan leve que solo un ama de casa acostumbrada a buscar polvo perdido la habría visto. Para otros,
no significaba nada para la señorita Marple. Alguien se había movido rápidamente en el momento crucial, y tal vez no hacia el cuerpo, sino alejándose de él. Esa tarde, el inspector Graves realizó otra ronda de interrogatorios en la biblioteca de la vicaría, un entorno más neutral que la finca Marchwood. Edward Somers, todavía nervioso, fue presionado una vez más. ¿Se acercó usted a la mesa de champán en algún momento?, preguntó Graves. Edward dudó. Luego asintió. Solo una vez. La mismísima Lady Marchwood me ofreció una copa, pero no bebí. Tenía el estómago revuelto. La señorita Marple, sentada tranquilamente junto a la ventana, tejía mientras escuchaba. Levantó la vista solo una vez y vio la mirada de Edward. Él se sonrojó al instante y apartó la mirada. Más tarde, cuando interrogaron a Clara Marchwood, admitió haber vuelto a hablar con el señor Elwood el día de la fiesta. Dijo cosas Que no quería oír, murmuró. Sugirió que confiara en él en lugar de en mi padre. Me disgustó. Era insistente, demasiado insistente. Miró nerviosa la silla vacía de su padre. Pero le juro, inspector, que nunca deseé su muerte. A los aldeanos, sin embargo, les importaban poco las declaraciones juradas. Esa noche, en el Lamb and Crown, el señor Pritchard declaró con autoridad que Clara debió haberle echado algo en el vaso a Elwood para silenciarlo. Beatrice Haviland lo contradijo de inmediato, insistiendo en que Edward Somers era el culpable más probable. Sus nervios no eran los de un niño común, eran los nervios de la culpa. Las discusiones se intensificaron hasta que incluso el dueño se cansó de ellas. Esa noche, la señorita Marple, caminando a casa desde la vicaría, le dio vueltas al asunto. Clara se había sentido angustiada, sí, pero la angustia no equivale a asesinato. Edward había admitido haber tenido un vaso en la mano, pero no haber bebido de él. El cristal manchado del lápiz labial de Lady Marchwood insinuaba la proximidad de la mesa de bebidas en el momento justo, y la marca de roce en el suelo de mármol sugería un movimiento apresurado. Pequeñas cosas, cada una fácil de ignorar. Sin embargo, las pequeñas cosas, la señorita Marple lo sabía, a menudo desentrañan los mayores enigmas. A la mañana siguiente, decidió volver a la escena con serena determinación. Pidió permiso al inspector Graves, quien la autorizó con un suspiro. Parece que se da cuenta de lo que otros pasan por alto, dijo a regañadientes. Pero no se llene la cabeza de fantasías, señorita Marple. Sonrió dulcemente. Oh, inspector, las fantasías solo son problemáticas cuando uno olvida vincularlas con los hechos. Pero a veces los hechos nos llegan disfrazados de nimiedades. De nuevo en el pasillo de mármol, se acercó a la ventana donde había caído Elwood. Allí, casi oculto contra la piedra pálida, divisó un diminuto fragmento de vidrio. No era de la copa de champán que había caído. El grosor era diferente, más áspero. Lo recogió con cuidado, acercándose a la luz. Le pareció la esquina de una botella, rota y arrastrada sin previo aviso. Lo guardó discretamente en su pañuelo, guardándolo en su bolsa de tejer. Esa noche, sentada tejiendo a la luz de la lámpara, consideró las posibilidades. Un fragmento de botella rota cerca del cuerpo sugería un recipiente que no pertenecía a la vajilla formal de los Marchwood. Una botella privada, tal vez, llevada por alguien con un propósito ajeno a la hospitalidad. El veneno rara vez se administra por casualidad, reflexiona la señorita Marple. Requiere planificación, oportunidad y, sobre todo, coraje. Y el coraje suele ocultarse bajo modales tan refinados que uno apenas piensa en dúdalos. Sus agujas tintineaban suavemente, formando ordenadas hileras de lana. Afuera, el pueblo susurraba y especulaba, pero dentro, la señorita Marple ya trazaba un camino más silencioso hacia la verdad. La lista de sospechosos del inspector aún no estaba equivocada, pero estaba incompleta. En algún lugar,
Entre el brillo y la pulcritud del pasillo, yacía un motivo más delicado y peligroso que la simple antipatía. Solo necesitaba observar, escuchar y esperar el momento en que los hilos se unieran en un solo patrón. Y cuando ese momento llegara, ella estaría lista para tirar. A mediados de semana, la tensión en St. Mary Mead se había vuelto casi insoportable. Un silencio parecía cernirse sobre los callejones del pueblo, roto solo por repentinos cotilleos cuando los vecinos se apiñaban en sus puertas. Marchwood Manor se cernía más grande que nunca en su imaginación. Ya no era simplemente una gran casa en la colina, sino el escenario donde se había cometido un crimen atroz. Para el inspector Graves, el asunto exigía paciencia, pero ésta se agotaba rápidamente a medida que los testimonios contradictorios enturbian las aguas. Mientras tanto, la señorita Marple organizaba discretamente sus propias indagaciones. Comprendía como pocos que las personas revelan más cuando creen que simplemente están intercambiando cumplidos. Así que se dispuso a visitar a los asistentes a la fiesta, con las agujas de tejer guardadas en el bolso y un porte amable y modesto. Su primera parada fue la vicaría, donde la señora Bantry estaba de visita. La señora Bantry, rebosante de entusiasmo, repitió lo que había oído esa misma mañana. Dicen que Clara Marchwood fue vista llorando en la biblioteca 2 noches antes de la fiesta. Llorando, y cuando su madre le preguntó por qué, afirmó que solo eran nervios. Pero uno no llora tan amargamente por nimiedades. Te digo, Jane, la chica esconde algo. La señorita Marple bebió su té con una leve sonrisa. Las jóvenes suelen guardarse sus problemas. A veces una disputa del corazón parece una tragedia. Otras veces, sin embargo, es algo completamente distinto. Dejó que el pensamiento se alejara, como si importara poco, aunque en su mente formaba otra puntada en la creciente trama. Esa misma tarde, el inspector Graves citó a Edward Somers a la comisaría para un interrogatorio más directo. El chico llegó pálido, con los dedos crispados como si quisiera tocar las teclas del piano. Graves se inclinó sobre su escritorio. Señor Somers, no tiene sentido fingir. Lo vieron cerca de la mesa de champán antes del brindis. ¿Qué tenía que hacer allí? Los ojos de Edward parpadearon. Solo deseaba un poco de coraje, inspector. Pensé que un sorbo me tranquilizará. Pero no bebí, lo juro. ¿Aún así has manipulado un vaso? Sí, pero lo dejé. Puede que me haya equivocado. No lo recuerdo. Todo era tan borroso. Se le quebró la voz y se llevó una mano a la frente. Pero no le hice daño al señor Elwood. Digan lo que digan, no soy un envenenador. La señorita Marple, a quien se le había permitido sentarse tranquilamente al fondo, observaba el intercambio con gran atención. Sus palabras sonaban sinceras, pero ella comprendió que su miedo a ser malinterpretado solo lo hacía parecer más sospechoso. La naturaleza humana, reflexiona, con frecuencia conspira contra la inocencia. Más tarde esa noche, la propia Clara Marchwood fue objeto de escrutinio. Incapaz de evitar los rumores que la rodeaban, accedió a hablar en privado con la señorita Marple, en quien confiaba como una amable confidente. Se sentaron juntas en la penumbra del dormitorio de Clara, con las cortinas bien cerradas. Las manos de Clara temblaban al confesar. El señor Elwood me amenazó, señorita Marple. Dijo que sabía cosas sobre nuestra familia que podrían arruinarnos si no convencía a mi padre de invertir en uno de sus planes. Me asustó muchísimo, pero juro que nunca pensé en matarlo. La señorita Marple le dio una palmadita en la mano. Querida, no debes pensar que el miedo te hace culpable, pero esas amenazas son muy reveladoras. Un hombre que presiona a otros invita al resentimiento, y el resentimiento puede ser una semilla peligrosa. Observó en silencio cómo los ojos de Clara se abrían de par en par al pensar en el nombre de su familia, arrastrado por el escándalo. El orgullo y el miedo a la desgracia eran motivos poderosos, incluso si Clara carecía de agallas para cometer un delito.
Al día siguiente trajo otra revelación. Beatrice Haviland, quien nunca desperdiciaba una audiencia, confrontó a Lady Marchwood a la salida de la iglesia. «Debes admitir», Margaret declaró en voz tan alta que media congregación la oyó, «que la atención del señor Elwood hacia ti era de lo más inapropiada. Con razón tu esposo estaba enfadado con él». Se oyeron jadeos a su alrededor, y el rostro de Lady Marchwood palideció. Sin decir palabras, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Beatriz triunfante por haber sembrado otra semilla de duda. La señorita Marple, de pie cerca, observaba en silencio. El silencio de Lady Marchwood lo decía todo. Una negación habría sido fácil, pero había optado por retirarse. No estaba claro si por culpa, miedo o simple dignidad, pero una cosa estaba clara. Elwood había removido demasiadas aguas en la casa de los Marchwood. Esa noche, el coronel Marchwood perdió los estribos en el Lamb and Crown. Rodeado de aldeanos que murmuraban sobre su familia, golpeó la mesa con su copa. «¡Basta!», ladró. Elwood era un entrometido, un sinvergüenza. Sí, lo despreciaba. Pero insinuar que mi esposa o mi hija tuvieron algo que ver en su muerte es un insulto que no toleraré. Si alguien quería que se fuera, eran aquellos a quienes estafó antes de siquiera poner un pie en este pueblo. Sus palabras silenciaron la sala, pero también avivaron las sospechas. El coronel había admitido tanto odio como motivos, aunque disimulados en fanfarronería. Esa noche, la señorita Marple estaba sentada junto a su ventana, con su labor de punto olvidada en el regazo. Los hilos del caso se enredaban, sin aclararse. Los nervios de Note Edward, el miedo de Clara, el silencio de Lady Marchwood, la insistencia del coronel eran solo una parte del tapiz. Y luego estaba el fragmento de cristal roto que había encontrado, todavía envuelto en su pañuelo. Susurraba sobre un acto oculto, deliberado e invisible. Recordó un viejo dicho de su juventud. Los secretos son como la mala hierba, crecen más rápido cuando se pisotean. Los secretos de los Marchwood y su círculo ya se estaban abriendo paso entre la tierra, visibles para cualquiera que se fijara. Pronto, uno de ellos saldría a la luz, y cuando lo hiciera, toda la aldea se vería obligada a enfrentarse a verdades que preferirían mantener enterradas. La señorita Marple se recostó, pensativa. «Todo está demasiado ordenado», murmuró para sí misma. «Demasiados con razón, demasiados con oportunidad. Pero llegará un momento en que alguien se revelará, no por lo que haga, sino por lo que no pueda evitar delatar». Sus ojos brillaron levemente, y debo estar allí para verlo. El escenario estaba preparado para la confrontación. La señorita Marple estaba segura de que el siguiente giro de los acontecimientos desataría un nuevo hilo y debilitaría aún más el tejido del engaño. Apenas había terminado la semana cuando una segunda conmoción recorrió St. Mary Mead, justo cuando el pueblo comenzaba a acomodarse a su ritmo de especulaciones y rumores. Llegó un nuevo disturbio que reavivó los rumores. Esta vez no se trataba de un secreto susurrado ni de una disputa a medias, sino de algo más tangible, algo que envió al inspector Graves a Marchwood Manor de inmediato. El mayordomo, un hombre encorvado llamado Hargreaves, había descubierto una pequeña botella escondida en un rincón de la despensa. No formaba parte del ajuar de la casa de los Marchwood, ni era una botella de champán. Era un frasco de cristal oscuro, con la etiqueta medio rota, y solo las letras tenues, argumentar visible, sugiriendo con terrible claridad estricnina. Graves lo sostuvo en la mano como si aún pudiera morderlo. Esto, declaró con gravedad, fue traído aquí por alguien con un propósito deliberado. No tenemos accidentes en nuestras manos. Esto es un asesinato, frío y seguro. La noticia del descubrimiento se extendió antes de que transcurriese una hora. En la oficina de correos, la señora.
Larkin lo anunció como si fuera la prueba definitiva que ella misma había sospechado desde el principio. En la panadería, Beatrice Haviland repitió la noticia tantas veces que empezó a exagerar, afirmando que el frasco se había encontrado en el tocador de Lady Marchwood. Al anochecer, el pueblo estaba inundado de certeza de que el veneno había sido el arma, y la casa de los Marchwood, su refugio. La señorita Marple, sentada en su jardín con las agujas de tejer en la mano, recibió la noticia con un suave suspiro. Así que la mala hierba por fin ha roto la tierra, murmuró. Pero aún queda por ver en qué jardín ha crecido. El inspector Graves actuó con rapidez. Llamó a la familia una vez más al salón de Marchwood Manor. El rostro del coronel estaba rojo de indignación, el de Lady Marchwood pálido de mortificación, y los ojos de Clara brillaban con lágrimas. Graves colocó el frasco sobre la mesa con deliberada fuerza. Esto se encontró en su despensa, escondido detrás de una lata de cacao. ¿Puede alguno de ustedes explicar su presencia? Lady Marchwood jadeó. Cielos, no. Algo así no podía estar aquí. El coronel golpeó el brazo de su silla. Nos están difamando. Alguien lo plantó. Esa es la única explicación. Clara hundió la cara entre las manos, sollozando en silencio. Para el inspector parecía culpable. Para la señorita Marple, sentada discretamente en un rincón, parecía más desesperación. Observó atentamente, notando que los ojos de Lady Marchwood no se cruzaron ni una sola vez con los de su esposo, mientras la conversación continuaba. Miedo, orgullo y quizás algo más siniestro se reflejaron en su expresión. Edward Somers fue citado más tarde ese mismo día. Al ver el frasco, casi se desploma, agarrándose al borde de la mesa. Lo juro, tartamudeó. No sé nada de eso. Jamás he visto esa botella. Su pánico era tan genuino que incluso Graves dudó. Pero el pánico genuino, reflexionó la señorita Marple, podía surgir tanto del miedo a ser acusado injustamente como de la culpabilidad real. El giro del caso se agravó aún más cuando Lionel Tressider, el abogado, hizo una revelación sorprendente. Admitió haber redactado un testamento para Henry Elwood poco antes de su muerte. El hombre no tenía familia, explicó Tressider, pero dejó ciertos legados. Uno de ellos, bastante inusual, fue para la señorita Clara Marchwood. Las palabras resonaron con fuerza en la sala. Clara, ruborizada y temblorosa, protestó de inmediato. No sabía nada de eso. Nunca pedí tal cosa. Pero la implicación era clara. Si Clara figuraba en el testamento de Elwood, entonces tenía motivos y beneficios. Los aldeanos lo aprovecharon de inmediato. Al anochecer, los rumores se habían consolidado, convirtiéndose en la convicción de que Clara debía haber tenido algo que ver con la muerte de Elwood. Esa noche, la señorita Marple, sentada a la luz de su lámpara, reflexionó sobre todo lo sucedido. Se descubrió una botella de estricnina, un testamento que nombraba a Clara como beneficiaria, y la creciente oleada de chismes se cernía sobre los Marchwood. Para la mayoría las piezas encajaban a la perfección, pero para la señorita Marple el esquema era erróneo, demasiado conveniente, demasiado bien organizado. La malicia humana, según su experiencia, rara vez era tan servicial. En cambio, tendía a dejar aristas irregulares e inconsistencias inesperadas. Su mente volvió al fragmento de vidrio que había descubierto en el pasillo de mármol. El frasco hallado en la despensa no parecía coincidir. El fragmento era áspero e irregular, no liso como la botella recién destapada. ¿Podría haber habido dos recipientes? ¿O alguien había sustituido uno por otro deliberadamente, sabiendo lo ansiosa que estaba la gente por creer la primera explicación? Sonrió levemente, con los ojos brillantes al dejar su labor de punto. «Ah», susurró, «qué rápidos somos para creer lo peor cuando el escándalo se cierne sobre los ricos. Pero la verdad, creo, se esconde en rincones más tranquilos». A la mañana siguiente,
El pueblo amaneció dividido. Algunos creían que Clara era culpable sin lugar a dudas, otros murmuraban que la propia Lady Marchwood tenía motivos de sobra, aunque solo fuera para proteger a su hija del escándalo. Algunos incluso sugirieron al coronel, cuyo odio hacia Elwood había sido tan evidente. La policía se inclinó con vehemencia hacia Clara, pero la señorita Marple, que caminaba por el sendero con su cesta, negó con la cabeza suavemente cuando Florence, su doncella, la presionó para que diera su opinión. «Querida», dijo con dulzura, «nunca es a quien el mundo se apresura a condenar. La verdad prefiere mantenerse en la sombra hasta que debe salir a la luz». A medida que avanzaba el día, Saint Mary Mead se inquietaba, esperando el siguiente acontecimiento. Y la señorita Marple, serena como siempre, se preparó para el momento en que las sombras se agitaron una vez más, revelando no un final, sino otro giro en el peligroso juego que se desarrollaba en el corredor de mármol. El descubrimiento de la botella de veneno había arrojado la investigación a un estado de aparente claridad, pero la señorita Marple seguía sin estar convencida. Era demasiado conveniente, demasiado acorde con el afán de escándalo de los aldeanos y la necesidad de progreso del inspector. Clara Marchwood, temblando bajo el peso de la sospecha, parecía más víctima de las circunstancias que una calculadora. El silencio de Lady Marchwood y la furia del coronel Marchwood solo ahondaron la incertidumbre. Para la señorita Marple, era hora de dar un paso que había estado preparando en silencio desde la noche del brindis fatal. El jueves por la tarde, invitó al inspector Graves a tomar el té en su casa. El inspector llegó cansado e irritable, con su libreta repleta de declaraciones contradictorias. Aceptó un bollo y se sentó rígido, aún con su porte oficial. La señorita Marple le sirvió el té con mano firme. Inspector, empezó con suavidad. Creo que está mirando demasiado directamente al cuadro que tiene delante y no a la tenue silueta que hay debajo. Graves frunció el ceño. Tenemos una botella de veneno, señorita Marple. Tenemos un beneficiario en el testamento. ¿Qué más necesitamos? La señorita Marple sonrió levemente. Pero debe preguntarse, inspector, ¿quién se beneficia más de que estos descubrimientos se hagan públicos? Porque, verá, plantar pruebas no es muy diferente a plantar un rosal. Hay que saber dónde es más fértil el suelo para que florezca. Y en este caso, el suelo es el chisme de nuestro querido pueblo. Quienquiera que haya dejado esa botella sabía con precisión lo rápido que condenaría a Clara Marchwood. El inspector se removió incómodo. La experiencia le había enseñado a no desestimar sus palabras, aunque lo inquietaron. Si no era Clara, ¿quién era? Eso, dijo la señorita Marple en voz baja, es lo que espero que descubramos juntos. Pero primero, debemos observar cómo se comporta la gente cuando cree que la sospecha está en otra parte. Es en esos momentos cuando la verdad se escapa. La noche siguiente asistió a una pequeña reunión en la vicaría. La señora Bantry, Beatrice Haviland, Lionel Tressider e incluso Edward Somers estuvieron presentes, atraídos tanto por la curiosidad como por la cortesía. Lady Marchwood, presionada por la insistencia del vicario, también asistió acompañada de Clara. El coronel Marchwood declinó asistir, alegando asuntos urgentes, aunque algunos sospecharon que fue el orgullo lo que lo mantuvo alejado. La conversación era tensa. Cada comentario estaba salpicado de preguntas tácitas. Beatriz, por supuesto, no pudo contenerse. «Es terrible, verdaderamente terrible», dijo en voz alta, pensar que el veneno estaba escondido justo delante de las narices de Lady Marchwood. Si hubiera estado en mi casa, jamás volvería a levantar la cabeza. Lady Marchwood se sonrojó, apretando los labios con fuerza. La señorita Marple, sentada en un rincón tranquilo con su labor de punto, observaba atentamente. No era ira, sino humillación, lo que cruzó el rostro de Lady Marchwood, y la humillación rara vez es expresión de culpa.
Clara permaneció sentada en silencio, con la mirada baja, aunque su mano temblaba contra la taza de té que apenas tocó. La señorita Marple dejó que la sala se agitara con especulaciones durante un rato antes de hablar en voz baja. «Me pregunto», dijo con suavidad, «si alguien aquí notó quién sirvió la copa del señor Elwood durante el brindis». La sala se quedó en silencio. Beatriz abrió la boca y luego la cerró, insegura. Lionel Tresidder se aclaró la garganta. «Recuerdo que Edward Somers estaba cerca de la mesa, pero él afirma no haber bebido». El rostro de Edward se sonrojó. «Te lo dije, solo toqué el vaso. Nunca se lo di al señor Elwood». La señorita Marple lo miró con dulzura. «Sí, estabas nerviosa, querida, pero los nervios no hacen a un asesino. Creo que quien sirvió la copa estaba acostumbrado a hacerlo sin hacer comentarios. Alguien que no llamaría la atención en un momento como ese». Su mirada se posó brevemente en Lady Marchwood antes de desviarse, como si solo hubiera estado reflexionando en voz alta. Sin embargo, en ese instante la señorita Marple vio un leve destello en otro rostro, al otro lado de la sala, el de Lionel Tresidder. Su expresión permaneció serena, pero su mano se tensó ligeramente sobre su vaso. Era el tipo de gesto involuntario que decía mucho a alguien acostumbrado a observar la fragilidad humana. La reunión terminó con una despedida cortés, pero el ambiente permaneció tenso. Mientras los invitados se dispersaron en la fresca noche, la señorita Marple se quedó cerca de la puerta. Oyó la voz de Edward a sus espaldas, ansiosa y grave. ¿De verdad cree que no tuve nada que ver, señorita Marple? Ella le tocó el brazo con suavidad. Creo, Edward, que eres un joven que se asusta demasiado fácilmente. Y eso no es lo mismo que sentirse culpable. Sus ojos se llenaron de gratitud, aunque el miedo aún los ensombrecía. Se apresuró a irse, dejando a la señorita Marple caminando sola a casa bajo el cielo estrellado. Más tarde esa noche, se sentó junto a la lámpara, con su labor de punto olvidada en su regazo. El trozo de cristal roto que había encontrado seguía escondido en su cajón. No provenía de la botella descubierta en la despensa, y ahora estaba segura de que ambos estaban relacionados no por casualidad, sino por astucia. Alguien había intentado desviar la investigación, desviar las sospechas hacia Clara mientras se mantenían limpios. Era astuto, sí, pero en su astucia se había delatado a sí mismo. La señorita Marple se recostó, con los ojos brillantes a pesar de su frágil figura. «El corazón humano», susurró, «siempre se revela en los detalles más sutiles. Una mirada desviada con demasiada rapidez. Una mano apretada con demasiada fuerza. La verdad está ahí, esperando a ser nombrada». Decidió que había llegado el momento de poner a prueba su teoría. Con sutil precisión, tendería una pequeña trampa, una red conversacional tan ligera que apenas se notaría hasta que fuera demasiado tarde. Y en esa red, estaba segura, el verdadero culpable acabaría enredándose. El juego en el corredor de mármol llegaba a su final, aunque solo la señorita Marple parecía saberlo. Pronto, bajo la apariencia de cortesía, la máscara se desplazaría y el rostro del asesino se revelaría no solo por la evidencia, sino por las verdades indiscretas de la naturaleza humana. El pueblo amaneció el viernes por la mañana con una extraña tensión, como si el aire mismo contuviera la respiración. Los rumores habían crecido tanto que incluso el lechero se vio interrogado en las puertas sobre quién podría ser el culpable. El nombre de Clara Marchwood circulaba con cruel frecuencia, mientras que el silencio de Lady Marchwood se interpretaba como complicidad. Sin embargo, en medio del ruido, la señorita Marple había adquirido una tranquila certeza. Había llegado el momento de atar cabos. Le pidió al inspector Graves que convocara una reunión en el salón de Marchwood Manor. Aunque reacio a complacerla, accedió, pues había visto con demasiada frecuencia que su discreto razonamiento producía resultados que superan sus propios métodos. Los Marchwood
fueron convocados junto con Edward Somers, Lionel Tresider y Beatrice Haviland, quienes llegaron con una excitación apenas disimulada ante la perspectiva del drama. La sala bullía de inquietud mientras ocupaban sus asientos. La señorita Marple estaba sentada en una modesta silla junto al fuego, con su bolso de tejer a su lado. Parecía más una tía bondadosa que la artífice de una revelación, pero sus ojos claros observaban a la concurrencia con serena autoridad. «Me perdonarán», empezó con suavidad, «si hablo con franqueza. Nunca es agradable descubrir estos asuntos, pero la justicia lo exige. El señor Elwood no murió por casualidad. Fue asesinado, y la forma en que murió nos dice mucho sobre la mano que lo mató». El coronel se irritó al instante. «Todos lo sabemos, señora. Lo que necesitamos no son discursos, sino respuestas». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Y tendrá respuestas, coronel. Pero para comprender al asesino primero debemos considerar el veneno. Se encontró una botella de estricnina en la despensa, escondida torpemente. Demasiado torpe, creo. Porque el verdadero envenenador fue más cuidadoso. Lo que estaba escondido en la despensa no era prueba de culpabilidad, sino prueba de intenciones diseñadas para dirigir sospechas hacia Clara Marchwood». Clara jadeó suavemente, con los ojos llenos de lágrimas. Lady Marchwood tomó la mano de su hija con el rostro consternado. «¿Está diciendo, señorita Marple, que Clara es inocente?» «Sí, Lady Marchwood, es inocente». El fragmento de vidrio roto que descubrí en el pasillo de mármol era el verdadero recipiente del veneno. Un pequeño frasco oculto hasta el momento en que fue vertido. La botella en la despensa simplemente fue colocada después, una vez consumado el acto. El inspector Graves se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. «¿Infiltrado, dice? ¿Quién lo hizo?» La mirada de la señorita Marple se volvió, suave pero firme, hacia Lionel Tresider. «Por usted, señor Tresider». El abogado se puso rígido, apretando con fuerza el brazo de su silla. «Esto es indignante. Yo era el abogado de Elwood, sí, pero no tenía motivos para hacerle daño. Al contrario», dijo la señorita Marple en voz baja, «usted tenía toda la razón. Redactó su testamento y, al hacerlo, vio una oportunidad. Al nombrar a Clara Marchwood como beneficiaria, creó la apariencia de tener un motivo para ello. Y cuando Elwood falleció, estaba en la posición perfecta para revelar ese detalle en el momento más oportuno, asegurando que las sospechas recayeran sobre la joven, y no sobre usted». La sala se llenó de murmullos de asombro. Clara hundió la cara en el hombro de su madre, mientras el coronel murmuraba entre dientes. Edward Somers los miró a ambos con desconcierto, con el rostro pálido y tenso. Tresider se recuperó, con la voz fría. «¿Y qué prueba tienes de esta elaborada fantasía?». La señorita Marple juntó las manos sobre el regazo. «Comportamiento humano, señor Tresider. Revela más que papeles o botellas. En la vicaría, cuando pregunté quién le había servido la copa a Elwood, se traicionó a sí mismo. Su mano se tensó sobre la copa con la sola mención. Un gesto involuntario pero muy revelador. Y hay más. Beatrice Haviland, con su mirada penetrante y su lengua aún más afilada, comentó que Lady Marchwood evitó la mirada de su esposo después de que Elwood cayera. Sin embargo, usted, señor Tresider, estaba de pie cerca de la bandeja de champán. Habría sido lo más sencillo del mundo para usted, desapercibido entre la multitud, verter veneno en una sola copa. Beatrice jadeó, llevándose la mano a la boca. «Sí, recuerdo al señor Tresider cerca de la mesa. No le di importancia en ese momento». La señorita Marple asintió suavemente, porque parecía normal. Esa es la esencia misma de su crimen. Confiaba en parecer común y corriente, y cuando surgieron sospechas, las dirigió hacia Clara con el testamento que él mismo había preparado.
El silencio en la habitación se hizo más profundo, pesado y eléctrico. El rostro de Tresidder estaba pálido, aunque intentó mostrar indignación. Esto es absurdo. No puedes condenarme con los chismes y las divagaciones de las ancianas. Pero la voz del inspector Graves lo interrumpió. No es chisme cuando se ajusta a cada hecho mejor que cualquier otra explicación, y no es chisme cuando solo tú tienes la habilidad y el conocimiento para manipular la voluntad a tu favor. La voz de la señorita Marple se suavizó. En efecto, el señor Tresidder subestimó la atención con la que se observa a la gente en un pueblo. Creyó que nadie se daría cuenta de los detalles de una copa servida con demasiada delicadeza, una mano apretada con demasiada fuerza, una historia revelada en el momento justo. Pero he vivido lo suficiente para saber que siempre es en las cosas más pequeñas donde reside la verdad. Tresidder no dijo nada. Apretó los labios y miró hacia la puerta como si calculara una huida. Pero dos agentes se movieron para colocarse firmemente detrás de él. Lady Marchwood exhaló un suspiro tembloroso y Clara lloró abiertamente, su inocencia finalmente expresada en voz alta. La voz del coronel, áspera e inestable, rompió el silencio. ¿Quieres decir que le abrimos la puerta a esa víbora? ¿Y mientras tanto intentaba deshonrarse? La señorita Marple bajó la mirada con modestia. No era a su familia a quien buscaba deshonrar, coronel, sino protegerse. Al dirigir las sospechas hacia su hija, esperaba no incriminarse. Así son los hombres astutos que confunden la astucia con la sabiduría. El inspector Graves cerró su cuaderno con firmeza. Señor Lionel Tresidder, queda arrestado por el asesinato de Henry Elwood. Los agentes se adelantaron y, por primera vez, la composición de Tresidder flaquea. Su rostro palideció y se recostó en su silla. Su desafío se convirtió en silencio. La señorita Marple recogió su bolsa de tejer y se levantó. Su voz era suave, casi de disculpa. Es terrible ver cómo la astucia de los hombres se convierte en algo perverso. Pero la justicia, como la verdad, no puede mantenerse oculta por mucho tiempo. Siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Y con eso, el juego mortal del corredor de mármol llegó a su inevitable conclusión. Sin embargo, las consecuencias aún aguardaban, y St. Mary Mead no olvidaría pronto las sombras que habían cruzado sus pulidos suelos de piedra. El arresto de Lionel Tresidder se extendió por St. Mary Mead con la rapidez y el entusiasmo de un reguero de pólvora. A la mañana siguiente, cada puerta y escaparate bullía con la historia, cada relato un poco más elaborado que el anterior. El tendero juró que Tresidder había confesado en el acto. La encargada de correos insistió en que lo habían encontrado con guantes manchados de veneno, y Beatrice Haviland declaró triunfante que había sospechado de él desde el principio. La verdad era mucho más simple, pero la simplicidad nunca daba lugar a chismes satisfactorios. Para los Marchwood, la dura experiencia dejó profundas huellas. El coronel Marchwood rondaba la mansión con furia incesante, furioso porque su familia había sido utilizada como peón en la conspiración de otro hombre. Lady Marchwood se encerró en sí misma, recorriendo la casa con una dignidad fantasmal, con su reputación dañada pero intacta. Clara, aunque exonerada, llevaba las cicatrices de una sospecha susurrada. Evitó el pueblo durante varios días, reacia a enfrentarse a las miradas que la acechaban a pesar de su inocencia. El inspector Graves, aunque aliviado por haber llegado a una solución, confesó en privado a la señorita Marple que le preocupaba lo cerca que había estado de ser engañado. Habría condenado a la muchacha, admitió una tarde, de pie en su pequeño jardín mientras regaba las rosas. La evidencia la señalaba demasiado directamente. De no ser por sus observaciones, señorita Marple, nos habríamos equivocado por completo. La señorita Marple levantó la vista de las rosas con una sonrisa amable. No se reproche, inspector.
El mundo está muy dispuesto a creer lo peor cuando se combinan la juventud, la belleza y la herencia. Es muy natural, pero la naturaleza a menudo engaña, y por eso debemos escuchar las pequeñas notas que otros ignoran. Negó con la cabeza. Ves verdades en nimiedades que los demás pasamos por alto. Ella rió suavemente. Eso es solo porque en un pueblo solo hay nimiedades. Aquí no hay grandes dramas, solo pequeñas locuras humanas, y, sin embargo, revelan más que los gestos más grandes. En los días siguientes, la vida en el pueblo comenzó a retomar su ritmo habitual, aunque persistía la sombra del corredor de mármol. Los niños se retaban a pasar junto a las puertas de la mansión al anochecer, susurrando sobre el fantasma del señor Elwood. El vicario predicó un sermón sobre la honestidad y los peligros de la ambición, que varios feligreses interpretaron como una referencia directa a Tresider. En el Lamb and Crown, el herrero y el molinero discutían si el abogado había actuado solo o si aún se podía descubrir a algún cómplice oculto. Los chismes, una vez nacidos, rara vez se acallan tan fácilmente. Beatrice Haviland se mantuvo incansable en sus relatos de los acontecimientos. Contaba a cualquiera que la escuchara cómo había estado más cerca del señor Elwood, cómo había visto la extraña mirada de Lady Marchwood y cómo ella misma había descifrado todo con astucia. La señorita Marple, al oírla una vez en la frutería, sonrió levemente para sí misma y no dijo nada. No quería robar la satisfacción ajena, ni siquiera cuando estaba fuera de lugar. Después de todo, los adornos de Beatriz ya no perjudicaban a nadie y tal vez satisfacían la necesidad de dramatismo del pueblo. Clara Marchwood, sin embargo, sintió que su alivio se atenuaba con amargura. Una tarde, visitó la cabaña de la señorita Marple, con los ojos ensombrecidos, aunque su sonrisa era cortés. «Te lo debo todo», dijo en voz baja. «Me salvaste de la desgracia. Sin embargo, no puedo evitar sentir que el pueblo nunca lo olvidará. Siempre me recordarán como la chica que pudo haber matado a un hombre, aunque no lo hice». La señorita Marple le sirvió el té y la miró con dulzura. «La gente suele recordar los escándalos con mucha rapidez, querida, y la inocencia con mucha lentitud. Pero el tiempo es una excelente lavandera. Con paciencia, hasta la mancha más oscura se desvanece. Vive tu vida con dulzura, y al final hablará más alto que los chismes». Clara parpadeó para contener las lágrimas. «¿Lo dices tan simple?» «Es sencillo», dijo la señorita Marple en voz baja, aunque no siempre es fácil. A medida que el verano se alargaba, el mismo corredor de mármol recobró su serena dignidad. Las manchas de champán habían sido fregadas, las cortinas de terciopelo corridas de nuevo, y la gran casa recuperó su lugar como símbolo de la respetabilidad del condado. Sin embargo, quienes estuvieron dentro aquella fatídica noche nunca volvieron a ver sus azulejos pulidos de la misma manera. Recordaron el grito repentino, la caída del vaso, el cuerpo sin vida en el suelo. El mármol pulido se había convertido en escenario de la fragilidad humana, y aunque el tiempo pudiera opacar su nitidez, nunca podría borrarla por completo. Para la señorita Marple, el asunto fue un recordatorio más de los patrones que se tejían en la vida humana. Sentada en su jardín con su labor de punto, reflexiona sobre la naturaleza de la verdad. No la habían descubierto con artimañas ni búsquedas elaboradas, sino observando pequeños detalles, una mano apretada con demasiada fuerza, un silencio prolongado, un gesto irreflexivo. Estas eran las pistas que otros ignoraban, pero para ella eran más elocuentes que la evidencia. La naturaleza humana, reflexiona en voz baja, es la única constante, y nos cuenta su historia, nos importe o no. El domingo por la mañana caminó hacia la iglesia bajo el suave repique de las campanas. Los aldeanos la recibieron con cariño, como siempre, aunque algunos la miraron con complicidad. Algunos aún creían que,
Debía tener una segunda vista, pues, ¿cómo si no podía ver con tanta claridad el meollo de las cosas? Ella les devolvió el saludo con su suave sonrisa, sin buscar nunca crédito, contenta de dejar que la verdad se mantuviera por sí sola. Al terminar el servicio y al salir la congregación al callejón, la señora Bantry se acercó a la señorita. «Marple, eres extraordinaria, Jane», susurró. «Siempre ves lo que otros no pueden ver». La señorita Marple negó con la cabeza con discreta diversión. «Nada destacable, querida. Solo atenta. La vida es como tejer, ¿sabes? Si se pierde un punto, todo el patrón cambia. Pero si sigues cada vuelta con atención, siempre te dirá que se ha hecho». Y dicho esto, se metió el himnario bajo el brazo, y su modesta figura desapareció en la tarde de verano. El pueblo seguiría adelante, como siempre, con nuevas historias que susurrar y nuevas sospechas que expresar. Pero bajo su parloteo la silenciosa sabiduría de la señorita Marple perduraban, recordando a quienes la escuchaban con atención que los detalles más pequeños a menudo encierran las mayores verdades.